Elizabeth Cruz dice, ¿algún mensaje de esperanza para la humanidad? Pero es que, a ver, como les explico, yo no soy de las personas que les da mensajes de paz y mensajes. Yo les doy información y conocimiento. A partir del conocimiento ustedes se pueden generar la esperanza. Pero el Papa les puede dar a ustedes algún mensaje o alguien contactado, pero es que para mí un mensaje bastante vacío. Creo que lo que se necesita es conocimiento, no tanto mensaje un vacío, que yo diga, hay que tener esperanza que la humanidad, para mí al menos, a mí no me dice nada de eso, pero si tú tienes un conocimiento, encima del conocimiento sí puedes generar una esperanza, pero una esperanza por sí misma vacía y hueca es insostenible y se derrumba con mucha facilidad. Entonces creo que a base del conocimiento sí se puede generar esa esperanza. Entiendo. Entiendo. Pregunta, Yesenia Villarreal. Con 15 años llegas a la Ciudad de México y te llevan al Popocatépetl. Fue ahí donde aparecieron en tu memoria 4 letras que significan. ¿Tienes estas 4 letras? Gracias. Sí, sí las tengo. Bueno, sucede, un saludo para Yesenia, ella sí sabe que ha sido seguidora. Bueno, sucede lo siguiente. Yo soy de El Salvador, como sabe. Nazco en El Salvador, pero después me convierto de todas partes. Entonces, nací en El Salvador. Luego, en 1996, por ahí así, pasa un incidente en mi vida y en ese incidente yo dejo de ver a las personas, incluso a mi familia, como si son mi familia. O sea, los miro ya como un extraño, como si ya no hay un vínculo familiar para con ellos. Entonces yo estaba pequeño, rondaba como los 8 o 7 años, por ahí así, fue el día del cumpleaños mío, cuando me pasa eso al día siguiente. Entonces dejé de ver la sociedad como yo la veía un día atrás. Es como que si una venda se me había caído. A partir de ahí ya empecé a aislarme un poco porque empecé a buscar diferentes cosas que a un niño no buscaba. Entonces es como que de ahí alguien me empezó a preparar. Con el tiempo, cuando yo ya pude, abandoné mi casa. Digo, la abandoné porque es que yo me fui de mi casa. Me fui a México a buscar precisamente lo que sentí que me iba a pasar o que yo iba a encontrar. Entonces, cuando me voy a México, me voy ilegal. O sea, cruzo el río de los inmigrantes, se llama Suchiate, me subo a la bestia, o sea, el tren de los inmigrantes, me subo. Yo no tenía familia ahí. Entonces, bueno, la cuestión, se lo digo así para que vean que es una cosa que me motivó a irme. Llego a Ciudad de México y es ahí donde estoy dormido y llegan unos seres de blancos, translúcidos, y me llevan al volcán Popocatépetl. En el Popocatépetl hay una especie de un fogón, y un fogón que ahora, de hecho, hace como unos 5 años, sí me llamaba el fogón la atención porque estaba compuesto por 3 piedras. No sé si ustedes saben que el fogón maya está compuesto de tres Sí. piedras. Pero no sé si ustedes saben también que el fogón maya, que está compuesto de 3 mayas, de 3 piedras, no solo hace referencia a los 3 dioses que ellos tienen, sino que hacen referencia al cinturón de Orión. Sí. Exactamente ese fogón. Entonces, bueno, sucede que 2 noches antes que llegara ese encuentro, se me ponen 4 letras. Estas 4 letras eran las 4 letras hebreas que nosotros conocemos como la de Yod Hei Vav Hei, o sea, el nombre divino, según la Cábala y los hebreos. Entonces, se me ponen estas 4 letras. En ese momento yo no era instruido en lo que yo llamo una ciencia de la Cábala, no sabía mucho de eso, no es que nada, a raíz de eso yo ya entiendo otras cosas. Y bueno, cuando se me ponen estas letras comienza una especie de búsqueda que, bueno, que al fin me termino instruyendo en la cábala, y la espiritualidad sí me llevó a tener otros desarrollos más en cuanto a estas personas que no son de este mundo. Pero ¿a qué edad fue eso, Marcelo? Ahí en México, en Ciudad de México. Sí, sí, pero ¿en qué edad tenías? Tenía 15 años, casi 16.
Te están haciendo una pregunta de cómo explicas la teletransportación que tuviste de Ucrania a México. De hecho, ahí he presentado los tickets. Ajá. Ahí lo presento la evidencia. Si me preguntas hasta hoy, fíjate que no lo sé, pero hoy que vea a estos extraterrestres, le voy a preguntar respecto a eso, fíjate que me acabo de decir. O sea, yo me lo he preguntado, pero tampoco es que le he hecho mucho caso, porque me han pasado cosas muy locas dentro de mi vida. Esa es una de las partes, pero me han pasado muchas cosas más. Entonces, eso todavía no sé cómo me pasó. Los que tal vez no sepan es que sucede que yo estoy en Holanda, en Ámsterdam, tengo mi ticket que dice Estocolmo, porque yo voy a viajar a Estocolmo, pero empiezo a sentir que me duermo, o sea, así como un cansancio muy, muy, muy loco. Me duermo y luego estoy enfrente de la puerta y llega una persona y me despierta y me dice que para dónde voy. Yo le digo que voy para Estocolmo y me dice que le muestre el ticket y yo se lo muestro y me dice que no, que aquí no es, porque aquí es Kiev. Me dice, y yo, Kiev. Y veo el ticket y efectivamente decía Ámsterdam, porque yo estoy seguro que estoy en Ámsterdam. Obviamente es que yo vengo de México para Ámsterdam. Es que hay escala ahí, no en Ucrania. Y entonces yo le digo, sí, está bien. Pienso yo todavía que es un sueño y agarro el teléfono y empiezo a grabar y veo todas las letras que son en ruso. Y yo por un momento dije, bueno, quizás pues, hay publicidad. Si hay publicidad en inglés, debe haber publicidad en ruso, pensé. Y no, ya cuando estoy viendo, salgo así a la ventanilla del aeropuerto y veo que decía Kiev, Kiev, Kiev. Rayos, dije, ¿qué está pasando? Y luego quise pasar a otra sala y como te piden el ticket para que vos lo mostres en una maquinita y me decía que no, que ese no era. Y me meto la mano y de repente cuando saco, ahí sí tenía un boleto que era para Kiev, o sea, de Kiev a Estocolmo. Entonces me lo saco y tenía la misma fecha. La única diferencia que tal vez había eran como de 45 minutos, pero de Holanda a Kiev uno se tarda como unas 3 horas. O sea que no era compatible el tiempo. Luego me saco ese documento y ¡sí! Pasa. Pasé y lo tengo grabado. Todo ese momento lo grabé y hice videos de eso. Y hasta hoy no sé qué es lo que pudo haber pasado, pero hay como unos antecedentes extra antes que me pasara a mí. Hace como unos 4 meses estuve en Ciudad de México y ahí me entero de que había un español que le pasó algo parecido, que él estaba en Filipinas, era un guardia de los reyes allá en Filipinas y hay algo que sucede ahí, un hecho, y de repente ese soldado español aparece ahí en Ciudad de México, o sea, de repente. Entonces, sí siento que pasan estas cosas, pero eso aún no he encontrado explicación todavía. Pero pueden ver el video y pongan Marcelo Larín, Ucrania, y ahí va a aparecer los documentos que les voy mostrando. Qué chistoso. Fíjate, Carlos Rumel, que no se puede conectar con nosotros, te pregunta, ¿en Monterrey descubriste pirámides? Monterrey es como mi segunda casa. Monterrey o mi primera. Después que me pasa el incidente en Ciudad de México, algo me lleva hasta Monterrey y otra vez comienza la aventura. Tomo el tren, me voy en la bestia hasta Monterrey. Bajo en Monterrey y cuando llego, allá tampoco tenía familiares ni nada de eso. Bajo y por azar el destino me va bien, no me puedo negar de eso, pero voy a terminar enfrente de un cerro que se llama Topo Chico. Ahí en Topo Chico me encuentro con una raza, eran como unos grisáceos, eran como grises, digamos, biológicos, porque hay grises que son como robóticos, como biónicos, pero estos eran unos grises biológicos, así que tenían su alma, llamémoslo así. Entonces, cuando estoy ahí, de hecho, si ustedes buscan eso, aparece en Monterrey, que había unas luces en Topo Chico, eran del 2009. Por ahí fue esa fecha. La cuestión es que estoy en la terracita de donde yo vivía en una colonia que se llamaba Fomerrey 112, así se llamaba donde yo vivía, creo que así se llamaba. La cuestión que casi enfrente tenemos al cerro de Topo Chico, y es ahí donde veo esas luces. Yo estoy en la terraza, era un viernes en la noche,
y me empiezo a sentir muy débil, ¿saben? Y digo, voy a meditar. Y después ya veo 3 seres parados ahí. 1, 2, 3, y de repente yo abro los ojos y estoy como en una parálisis. Y estos me preguntan, ¿qué quieres? Y yo les digo que primero me quiero mover, le digo, porque no me puedo mover. A lo que ellos me dicen, ¿qué quieres? Y bueno, entiendo y dejo de sentir miedo. Y les digo, yo quiero tener conocimiento, quiero saber muchas cosas. Entonces ellos agarran como una especie de esfera de luz, algo así, y me la lanzan. Y esa cosa me atraviesa la cabeza. Y cuando me atraviesa es como una bola de confeti, así, como que estalla. Y mira que se me vienen muchísimas cosas que yo no sabía, conocimiento, información. Me sentí como iluminado. Es que sentí que si me preguntaban cualquier cosa de cualquier materia, se las podía responder. Lo último que me dijo este ser antes de desaparecer, me dijo, tu ciclo ya terminó de preparación aquí. Hoy tienes que irte a otra parte del mundo. Y me dio más o menos como 8 meses para que yo me fuera a otra parte del mundo. Fíjate que allá iba a continuar la preparación. Y efectivamente pasó. Yo era vendedor de periódico allá en Monterrey. Luego de esta experiencia que ahora me había dejado ido. Yo ya no me podía concentrar en cosas porque todo el tiempo andaba así, cosas de información de civilizaciones antiguas que a mí no me quedaba tiempo de leer, porque es que si hay aquí vendedores del periódico sabrán todo lo que trabajamos, y yo creo que desde ahí me quedó levantarme a las 4 de la mañana y me acuesto casi como hoy me acuesto como a las 12, 4 horas duermo, pero la vida de uno que vende periódico empieza a las 4 de la mañana y termina como a las 7 de la noche cuando vende doble. Entonces no me queda tiempo a mí para estar leyendo libros, pero sí andaban muchas preguntas, andaban muchas respuestas, y la cuestión que decido dejar eso, mudarme, regresar a El Salvador, y cuando van a El Salvador conozco a la que iba a ser mi esposa de aquel entonces, hoy ya ella es mi ex esposa, y con ella cuando la conozco, efectivamente me vine a vivir a Suecia. Y bueno, ahí después me divorcio, precisamente porque ella tiene un encuentro con seres extraterrestres y ella no soportó estas cuestiones, y entonces me dijo que quería una vida normal y nos divorciamos por extraterrestres. Y ahí comienza otro ciclo de vida. Qué interesante, la verdad. Mira, te están haciendo otra pregunta. Dice que no recuerdo cuándo se fundó la NASA, pero tuvo mucho que ver en la fundación los nazis. Sí. Dice, ¿actualmente ellos pueden opinar dentro de la NASA? Los nazis. Perdón, aquí la pregunta dice Yesenia, dice que la fundación de la de la NASA tuvo que ver mucho los nazis, que si ellos tienen mucho que ver dentro de la NASA. Estás hablando de los nazis, claro, no estás hablando de... los padres fundadores de la NASA son los nazis, es Van Braun, creo que se llamaba. Sí, claro, Van Braun, claro. Lo sacaron ahí de Alemania, hasta tuvo un accidente y un brazo se le rompió, ¿te acuerdas? Y bueno, claro, hubo un programa que se llamaba Paperclip, y ahí fue donde se reparten. Es una historia muy, muy loca esa. Voy a hacerle breve resumen de la historia, pero resulta que los nazis habían llegado a la Luna. Estaban empezando a hacer sus primeros pininos para llegar a Marte. Hay varias viajes que hacen suicidas porque terminan muriendo. Muchos, pero ellos llegan ahí a la Luna. Hacen un trato con una raza que se le conoce como los Draco. Hay varias secciones, los Draco, la alianza Draco negativa y los positivos, digamos. Entonces ellos lastimosamente llegan al territorio de la Luna, a donde están los negativos, y hacen un canje muy feo, muy feo, muy feo. Pero la cuestión es que cuando ellos encuentran ya cómo salir del planeta, sucede, y aquí me dicen ustedes si es casualidad o no, llega Rusia o la ex Unión Soviética, llega Alemania, son los primeros que llegan. Luego llegan ya los aliados, llega ya Inglaterra, Estados Unidos y todos los demás llegan, pero primero quienes llegan son los soviéticos. Fíjate lo que pasa, el fenómeno. Antes de eso, la competencia era quién hacía más armas, quién tenía más tanquetas, quién tenía más inteligencia bélica. Pero curioso que cuando
llega el momento que tienen a los científicos y los científicos son repartidos para Estados Unidos y los otros para la Unión Soviética, ponen un stop a la armamentística y a las armas bélicas y ya no quieren saber nada de eso, y ambos, los dos, empiezan la carrera espacial. Fíjate, ¿cuál sería el común denominador que tenía Rusia, la Unión Soviética y tenían los nazis y tenía Estados Unidos? El común denominador es que ambos tenían a los científicos nazis. ¿Qué sucedió? Que cuando estos se los repartieron, los nazis les dijeron, ¿saben qué? Nosotros hemos llegado ya a la luna, sabemos cómo hacerlo y hemos llegado. Le dicen tanto a la ex Unión Soviética y le dicen también a Estados Unidos. Por eso es que los dos ahora querían llegar allá a la luna, porque ya habían llegado los nazis. Hoy querían ir a la base a la que se llamaba Alfa. Esa es parte de la historia. De hecho, la historia siempre es escrita por los vencedores, yo siempre lo he dicho. Entonces, sí, la historia que sabemos nosotros realmente, pues es la que quieren que sepamos, pero es muy interesante lo que estás comentando, porque sí hay mucha información, bueno, empieza a haber más información sobre lo que estás comentando ahorita, y la verdad, pues, como dicen por ahí, entre más quiero saber, menos quiero conocer, pero es interesante, la verdad, el seguir conociendo todo esto. Pero ahora, dime una pregunta, perdón, te voy a hacer una pregunta. En el tema de los extraterrestres, ¿cómo fue tu inicio con ellos efectivamente y cómo es ahora? Porque dices que los vas a ver en un rato más, pero ¿cómo los llegas a identificar? Bueno, primero es que tengo un sistema de comunicación con ellos que es a través del cuarzo. Ese es el sistema de comunicación que hemos tenido, el cuarzo que tengo. ¿Cómo los identifico? Al menos este grupo yo lo conozco porque ellos se me presentaron donde yo vivía allá en Suecia. Entonces ellos se me presentaron y ha sido con el que mi tutor, digámoslo así. Entonces primero lo he visto él y él ya me ha ido presentando a otros. Entonces yo ya los conozco físicamente. Entonces yo ya sé quién es y ya me siento y hablamos.